Gloria al Señor. Vamos a dar comienzo a la reunión. Queremos dar la bienvenida a todos los que nos visitáis en este lugar y a todos los que nos están siguiendo desde internet. Os damos la bienvenida y como siempre me gusta recordar que si tenéis un lugar donde reuniros, siempre es mejor una reunión presencial que no conectar a través de internet. La pantalla siempre es más frío que estar personalmente en una reunión. Así que si no tienes otra forma de asistir a ninguna reunión, pues bienvenido a esta reunión telemática. Y vamos a orar al Señor para presentar la reunión al Señor en oración. Señor, queremos darte las gracias por tu presencia, porque tú has prometido que donde estuviéramos 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías en medio nuestro, Señor. Sabemos que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Por eso te damos las gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Y queremos alabarte y adorarte y queremos suplicarte, Señor, que tú nos ministres, que tú toques nuestros corazones. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Ministranos a cada uno de nosotros, oh Dios, y queremos pedirte que te manifiestes en medio de tu pueblo. Recibe toda la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pedir que nuestra hermana Juani nos dirija en la alabanza. Por
en nuestros corazones, en nuestro carácter, el día a día, Señor. Te queremos agradecer que siempre has estado ahí y que siempre estarás con nosotros, Señor, todos los días de nuestra vida, Padre. Gracias, Señor. Háblanos en esta mañana. Queremos oír tu voz, Señor. Anhelamos tu presencia, Padre. Ayúdanos, Señor, santifícanos, Padre. Tu palabra es verdad. Nada
la adoración, la exaltación. Nos hemos reunido para exaltarte, Señor. Tu presencia está aquí. Bendito eres, donde están dos o tres, como tú has prometido. Tú estás aquí en medio de nosotros, Señor. Gloria a ti, Padre. Nos acordamos de Silvestre en esta mañana. Te pedimos por su hogar, te pedimos por su familia, te pedimos por su hijo y su casa. Señor, te pedimos que toda obra del enemigo, Señor, sea destruida en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, declaramos tu victoria sobre su hogar, sobre sus vidas, Padre. Lo dices a él también, Dios mío. Ayúdala tú a servirte, Señor. Gracias por todo, Padre. Gracias. Alguno que levantar su voz y orar lo puede hacer libremente. Estamos en familia y estamos delante de Dios, hermano. Quiero que gobiernes
que no sean palabras solamente, que sea de todo corazón. Aleluya, Señor. Bendito eres, Rey. Queremos alabarte en todo tiempo. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Pero yo te alabo dentro de este canto, este Cristo santo vivifica dentro de mí. Pero yo te alabo dentro de este canto, este Cristo santo vivifica dentro de mí. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien. Qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no haya problemas, qué cosa buena. Pero yo te alabo dentro de este canto, ese Cristo santo vivifica dentro de mí. Pero yo te alabo dentro de este canto, ese Cristo santo vivifica dentro de mí. Pero yo te alabo dentro de este canto, ese Cristo santo vivifica dentro de mí. Pero yo te alabo dentro de este canto, ese Cristo santo vivifica dentro de mí. Sí, Señor, queremos alabarte en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Aleluya, cuando haya problemas, cuando haya enfermedad, cuando haya dificultades, pero también cuando hay gozo, Señor, por las grandes cosas que tú haces, Padre. Aleluya, bendito eres el Rey. Tú estás en este lugar, tú estás aquí, Padre. Tú lo has prometido. Tú eres el Rey. El Señor está en este lugar. El Señor está en este lugar. Para sanar, para limpiar, para romper toda obra, para sanar, para limpiar. de toda autoridad, tú eres el Rey, y por eso te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Señor, gloria a ti, gracias por tu gozo, Señor.
Gracias por el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Gloria al Señor. Pues vamos a pedir que los jóvenes y los niños salgan aquí delante para orar por ellos y van a la escuela dominical y así también reciben la enseñanza de una manera más comprensible que si se quedan aquí. No, el robo no. Mamá, mejor lo tengo. Mejor lo tengo yo, ¿vale? Mejor lo tengo yo, ¿ok? Gloria al Señor, pues. Vamos a presentar la palabra del Señor en oración. Señor, queremos alabarte y adorarte nuevamente. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tu palabra es la mejor base para nuestras vidas, Señor. Yo te pido que nos ayudes a edificar nuestras vidas conforme a tu palabra, o mejor dicho, Señor, que tú edifiques nuestras vidas, Padre, porque cuando tú edificas, no se derriba, Señor, pero todo lo que edifiquemos nosotros, Señor, es en vano si tú no edificas. Yo te pido, Señor, que tú puedas usarte de mí en este día para hablar a tu pueblo. Yo te pido que tú puedas preparar la tierra de nuestros corazones para que seamos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Padre, gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, supongo que sabéis que aquí en España se celebra el Día de la Madre. Así que desde aquí quiero felicitar a todas las madres y las que lo seréis en el futuro, que estáis aquí o que lo seguís por internet. Quiero felicitaros porque realmente es una responsabilidad muy grande. Por eso el Día de la Madre realmente no debería de ser un día al año. El Día de la Madre debería de ser todos los días del año. Porque ser madre de verdad, no me refiero a ser madre biológica, que eso una niña pequeña ya con 12, 13 años podría llegar a serlo. El ser madre de verdad es mucho más que ser solamente madre biológica. Y ser madre es para mujeres valientes, porque no es fácil ser madre. También quiero felicitar con un mes y medio de retraso a los padres, porque el día 19 de marzo se me olvidó felicitar a los padres. Y al igual que con las madres, creo que el Día del Padre debería ser también todos los días del año. Porque los padres y las madres lo somos todos los días del año. Porque desde el día que nos convertimos en padres o madres, adquirimos un compromiso y una responsabilidad que nunca más dejaremos de tener. Aunque nuestros hijos crezcan y se hagan mayores, seguiremos teniendo esa responsabilidad, porque aunque nuestros hijos sean mayores, sufrimos cuando ellos sufren y nos alegramos cuando ellos se alegran. Desde que somos padres y madres, quedamos vinculados a nuestros hijos mientras vivamos,
Y todo lo que les afecte a ellos, para bien o para mal, nos afecta también a nosotros. Porque desde que nacen, pasan a ser una parte muy importante de nuestro corazón. No la más importante, porque siempre la más importante debe de ser el Señor. Y después, y esto algunos lo tienen un poco desequilibrado, después del Señor, lo más importante tiene que ser nuestro cónyuge. Pero una de las partes más importantes de nuestro corazón son nuestros hijos. Aunque por un tiempo le dediquemos mucho más tiempo a los hijos que a los cónyuges siempre deben de ocupar el lugar más importante de nuestro corazón, después del Señor, claro está. Porque llegará un día en que nuestros hijos volarán del nido, mientras que nuestro cónyuge permanecerá en el nido hasta que la muerte los separe. O por lo menos así debería de ser entre los cristianos, porque esto es lo que enseña la Biblia, que cuando nos unimos en matrimonio, nos unimos hasta que la muerte nos separe. Delante de los ojos de Dios no existe el divorcio. Así que, si seguimos los pasos del Señor, estamos unidos a nuestros cónyuges para toda la vida. Pero aunque nuestros hijos vuelen del nido, en condiciones normales, siempre se mantendrá un vínculo con ellos que condicionará en gran medida el resto de nuestra vida. Porque ser padre y madre es para toda la vida. Así que hoy, que es el día en que en España se celebra el Día de la Madre, quiero hablar de una mujer que fue ejemplo, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Me estoy refiriendo a Ana, la madre de Samuel, el mayor y mejor juez que tuvo Israel. Y para que Samuel llegara a ser el mejor juez de Israel, en gran parte se lo debió a su madre. Porque el poco tiempo que convivió con ella, Ana lo educó con el ejemplo, mostrándole que la relación con Dios es lo más importante. Y las promesas que nosotros le hacemos a Dios, aunque nos cueste, debemos de cumplirlas. Proverbios creo que dice que mejor es que no prometamos que prometamos y no cumplamos. Si no le prometemos nada a Dios, nada nos hemos comprometido. Pero si le prometemos algo a Dios, debemos de cumplirlo, porque Dios se toma muy en serio nuestras promesas. Así que Ana, con su ejemplo, le demostró a Samuel que para ella lo más importante era Dios y la palabra que le había dado a Dios. Y por ese ejemplo que recibió en los primeros tiempos de su niñez, Samuel no solo llegó a ser el mayor y mejor juez de Israel, sino que además fue sacerdote y profeta, usado grandemente por Dios. Y fue el que, por petición popular y con el permiso de Dios, supervisó la transición de Israel de ser una teocracia a ser una monarquía, ungiendo como reyes de Israel a los dos primeros reyes del Israel unido. Pero hoy no me quiero centrar en la vida de Samuel, sino en la vida de su madre, que fue una mujer humilde y comprometida con el Señor. Los primeros años de su vida matrimonial fueron un auténtico desastre y un calvario para ella. Y eso a pesar de que ella tenía buena relación con su marido. Pero vamos a leer por qué digo que los primeros años de su vida matrimonial fue un auténtico desastre. Vamos a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 4 al 6. Aunque primero vamos a ponernos en situación. Elcana, que así se llamaba el marido de Ana, tenía dos esposas. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Quizás pueda sorprender el que este hombre tuviera dos esposas, porque en nuestra mentalidad actual o en la mentalidad cristiana,
no se entiende que un hombre tenga dos esposas. Pero en este pasaje no se entra a valorar si esto estaba bien o mal. Solamente relatan la realidad que estaba viviendo este matrimonio para que sepamos quiénes fueron los padres de Samuel, el verdadero protagonista del libro, y en qué circunstancias nació. Y quiero insistir, eso no es que Dios justifique la poligamia. Dios desde el principio quiso que un hombre estuviera casado con una mujer y ya está. Pero en ciertos momentos de la historia se toleró la poligamia. Y este es uno de los casos. El caso es que Elcana tenía estas dos esposas. Una de ellas, Penina, tenía hijos. Sin embargo, Ana ni tenía ni podía tener hijos porque era estéril. Dios respondió a la oración de Ana, como veremos, y permitió que esta mujer que era estéril, como en otras ocasiones importantes en la historia de Israel, Dios hizo un milagro y respondió a la oración de esta mujer. Esto normalmente se dio siempre en la historia de Israel en momentos importantes para la historia de Israel. Por ejemplo, Isaac fue un milagro de Dios que nació de una madre estéril y anciana. Jacob y Esaú, Jacob que luego pasó a llamarse Israel, y Esaú también nacieron de una madre estéril. Sansón, uno de los jueces más conocidos de Israel, nació también de una madre estéril. Y el último ejemplo que voy a citar fue también uno muy conocido, el de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el primo de Jesús, que preparó el camino de Jesús. Él, igual que Isaac, nació de una anciana que era estéril. Así que si tú que me estás escuchando tienes problemas de esterilidad, no te preocupes. Dios tiene el poder de hacer que concibas y tengas un hijo. Solo tienes que acudir a Dios, porque Dios es el Dios de lo imposible. Pero volviendo al tema que nos ocupa, vamos a leer la cita que os había dicho de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 4 al 6, para que podamos apreciar realmente hasta qué punto los primeros años de vida matrimonial de Ana fueron un auténtico calvario, no por ella, ni tampoco por su marido. Vamos a leer el pasaje que dice: cuando llegaba el día en el que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Para entender bien este pasaje tenemos que recordar que en Israel era considerado como una maldición el que una mujer fuera estéril. Se creía que la esterilidad la producía el pecado, ya fuera de la propia mujer o de algún antepasado suyo, y por tanto eran miradas con desprecio o por lo menos con menosprecio por el resto de la sociedad. Así que imaginaron lo que estaba viviendo Ana, menospreciada por la sociedad y encima siendo irritada por su rival, por la otra esposa de su marido. Es verdad que Elcana sentía verdadera debilidad por Ana. A Ana se nos dice específicamente que la amaba. A Penina no se sabe si la amaba o no, o si fue por un compromiso familiar. No sabemos, porque ya digo que esto es un paréntesis en lo normal. Lo normal es que un hombre tuviera una mujer, ¿vale? Y aquí se da esta circunstancia fuera de lo normal. Y no nos dice que este hombre amara a Penina.
pero sin embargo sí nos especifica que amaba a Ana y que le daba los mejores trozos. Porque cuando se hacía el sacrificio anual, pues el cordero que se sacrificaba luego se lo comía. Y él repartía el cordero entre los miembros de su familia. Y nos dice que a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Así que aunque Elcana pretendía aliviar el dolor de Ana por no ser madre, al tratarla mejor que a Penina, realmente la estaba perjudicando, porque eso despertaba y acrecentaba el sentimiento de celo de Penina hacia Ana, que no los ocultaba precisamente, y se burlaba y le hacía la vida imposible a Ana. Ana, en su día a día, tenía que soportar las miraditas de sus vecinas, el menosprecio de la sociedad. Pero lo que era peor es que no tenía un sitio donde refugiarse y decir, bueno, por lo menos aquí me siento a gusto, aquí puedo descansar, porque tenía que soportar una convivencia hostil en su propia casa. Porque la otra mujer de su esposo la irritaba y cada día tenía que ver en la casa los hijos de su marido, cosa que constantemente le estaría recordando su esterilidad. Pero llegó un año en el que Ana ya no podía soportar más. Ya no le quedaban fuerzas. Así que, ¿qué hizo? Pues hizo lo que debía de haber hecho antes. Y es coger el toro por los cuernos y acudir al único que tenía el poder de cambiar las circunstancias. Ella no abandonó el barco, no huyó de esta situación. Ella acudió al único que de verdad tiene poder para convertir la maldición en bendición. Así que vamos a leer lo que hizo Ana. Vamos a leer en el mismo capítulo, los versículos 9 al 12. 1 Samuel 1, versículos 9 al 12. Dice: después de comer y beber en Silo, Ana se levantó, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja por su cabeza. Esto es porque había un grupo elitista dentro del pueblo de Israel que tenían una vida entregada al Señor más allá de lo que era normal. Y una de las señales de que pertenecían a ese grupo que se llamaba Nazareo era que no podían cortarse el pelo. Sansón, el juez famoso, conocido por la gran fuerza que tenía, era nazareo también. Por eso tenía esas grandes melenas. Y que cuando le reveló el secreto a Dalila y le cortó el pelo, perdió la fuerza, porque rompió sus votos de nazareo. Y por romper sus votos de nazareo, el Espíritu de Dios se fue de Sansón. El caso es que Ana hace el compromiso que su hijo sería nazareo y estaría dedicado por completo desde el día que naciera a Dios. Sigue diciendo el pasaje que estamos leyendo: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí observaba sus labios. Ana, cuando ya no le quedaban fuerzas para seguir soportando esta situación, se fue al templo a orar. Pero no una oración ritual casi aprendida como hacemos muchas veces. Ana abrió totalmente su corazón a Dios y oró intensamente a Dios. Y ocurrió
lo que tenía que ocurrir cuando alguien ora intensamente a Dios. Y es que Dios respondió la oración. El apóstol Santiago, en el capítulo 5 de su carta, explica que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero, ¿a qué se refiere Santiago con eso de oración eficaz? ¿Qué elemento convierte una oración en una oración eficaz? La oración eficaz es la que se cumple, es la que es respondida, si no, no es eficaz. Pues como siempre digo, la mejor explicación de la Biblia la encontramos en la Biblia. Y después de decir estas palabras, Santiago pone un ejemplo para que podamos entender perfectamente a lo que él se refiere cuando dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y el ejemplo que pone es el de Elías. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, tenía las mismas debilidades que cualquier hombre tenemos. Dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Daos cuenta la oración que hizo. Pidió que en Israel no lloviera, y Dios oyó su oración, y durante 3 años y medio no cayó ni una gota en Israel. La oración eficaz, por tanto, es la oración ferviente. Y la palabra ferviente deriva del verbo hervir. Es decir, la oración eficaz es la que se hace cuando algo está hirviendo en nuestro interior, de tal manera que no podemos retenerlo y sale a borbotones de nuestro corazón. Os voy a poner un ejemplo. A que no oramos igual cuando leemos, por ejemplo, que un niño de Zambia está enfermo, o cuando el que está enfermo es nuestro propio hijo. A que no oramos igual. O a que no oramos igual cuando nos duele un poco una mano, o si nos diagnostican un cáncer. Yo estoy seguro que no oramos igual. Esta es la diferencia entre la oración ferviente y la que no lo es. La oración eficaz es aquella que es ferviente, que es intensa, que hierve en nuestro interior. Es la oración que hacemos cuando nos da la vida en ello. Y esta es la oración que hizo Ana. Ana oró y lloró desconsoladamente en la presencia de Dios, porque solo Dios podía solucionar el problema. Solo Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación o circunstancia, por negra y difícil que sea. Y esto debería de servirnos de ejemplo a nosotros, los cristianos. Porque muchas veces tratamos de cambiar las circunstancias o de sobrellevarlas con nuestras fuerzas o con nuestra sabiduría. Pero nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar nada. Necesitamos la intervención de Dios, porque Dios sabe lo que es mejor para su reino y lo que es mejor para nosotros. Esto es algo que no debemos de perder de vista nunca, y es que Dios actúa en este orden. Dios obra siempre, en primer lugar, en beneficio de su reino. Por eso, por ejemplo, podemos preguntarnos por qué Dios permitía que los cristianos murieran a montones comidos por las fieras en los circos romanos. Pues Dios lo permitía porque lo que más le importa a Dios es su reino. Y se sabe que por cada cristiano que moría en la arena del circo romano, habían 100 espectadores que se convertían en cristianos. De esta manera el cristianismo se fue multiplicando, y en cuestión de 2 o 3 siglos, prácticamente la mitad del imperio romano era cristiano. Y empezaron a cesar estos espectáculos en los que se mataba a la gente simplemente por divertir al pueblo. Así que Dios actúa siempre, responde siempre, pero en primer lugar en beneficio de su reino. Y esto de vez en cuando puede parecer que nos perjudica, como a los pobres cristianos que eran comidos por los leones. Para ellos podía parecer que
les estaba perjudicando, que Dios no estaba escuchando su oración. Pero tenemos que entender que si pertenecemos al reino de Dios, cuando le va bien al reino de Dios, nos va bien a nosotros. Y la muerte de esos cristianos en la arena del circo hacía que el cristianismo se multiplicara. De tal manera que llegó a cesar la persecución contra la iglesia, porque el pueblo romano, me refiero al pueblo de todo el imperio romano, fue mayoritariamente cristiano. Y entonces al emperador dejó de convenirle perseguir a los cristianos. Luego, a la larga, la muerte de unos cuantos cristianos benefició al resto de la cristiandad. Y muchas veces nos ocurre esto, que oramos y aparentemente no obtenemos respuesta y tenemos que estar pasando por una situación comprometida, una situación difícil, como la que estaba viviendo Ana, porque Dios quería beneficiar a su reino por encima de beneficiar a Ana. Y esta es la razón por la que Dios permitió la esterilidad de Ana. No fue una casualidad, no fue que Ana nació estéril porque le tocó a ella. Ella tuvo que ser estéril y tuvo que sufrir el bullying de parte de la otra esposa de su marido, porque Dios quería llevarla al extremo para que se rindiera y acudiera a Él. Y lo que es más importante, para que le hiciera la promesa que le hizo, de que si Dios le daba un hijo, ella se lo dedicaría todos los días de su vida. ¿Y por qué esto era importante para el reino de Dios, que ella le hiciera esta promesa? Pues porque Israel se iba a quedar sin sacerdote, porque Dios iba a ejecutar su juicio sobre el sacerdote Elí y sobre sus hijos por sus muchos pecados. Porque aunque no nos lo creamos y a veces jugamos demasiado con Dios, pero la paciencia de Dios tiene un límite. El amor de Dios no tiene límites, la misericordia de Dios no tiene límites, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Y cuando se llega al límite de su paciencia, Dios tiene que ejecutar sus juicios. Y Dios sabía que pronto iba a ejecutar su juicio sobre Elí y sobre sus hijos y sobre toda la casa de Elí. Así que Israel iba a necesitar a un hombre que sustituyera al sacerdote Elí, cuya vida estuviera dedicada a servir a Dios como sacerdote, como profeta y además como juez de Israel. Y no olvidemos que en estos tiempos en los que no había rey en Israel, el juez no se dedicaba solo a juzgar, sino que era la cabeza visible del Estado. Dios, en cierta manera, ejercía en este tiempo de rey de Israel. Y podríamos decir que el juez era el primer ministro o presidente del gobierno. Por lo que el estado espiritual de la nación de Israel dependía en gran medida de la relación que existiera entre el juez y Dios. Por eso Dios quería, como sustituto de Elí, a un hombre que de verdad mantuviera una relación real, personal, íntima y constante con él. Pero, dado el bajo nivel espiritual de la sociedad israelita de ese tiempo, Dios no encontró ningún hombre que reuniera esas condiciones. Así que provocó una situación extrema en la vida de esta mujer para que ella estuviera dispuesta a dedicarle el hijo desde antes de nacer. Una vez alcanzado el propósito de Dios y que Ana estuviera dispuesta a dedicarle ese hijo desde el mismo vientre, entonces Dios sanó a Ana. Y Ana dejó de ser estéril. No solo porque tuvo a Samuel, sino porque después de destetado Samuel y después de que Ana cumpliera su promesa y lo entregara a Dios y lo llevara al sacerdote Elí, Ana tuvo otros 3 hijos y 2 hijas. Así que Dios sanó totalmente la esterilidad de Ana y le restituyó
por así decir, el hijo que ella le había entregado a Dios. Ahora quiero que nos fijemos un poco en la actitud del sacerdote Elí. ¿Sabéis lo que significa sacerdote? No es un señor con alzacuellos vestido de negro o de gris. El sacerdote, la palabra sacerdote significa intercesor. Es decir, el que ora por otros. El que se pone entre Satanás y una persona para luchar en oración a favor de la persona, para proteger a la persona. O también es el que se pone entre Dios y la persona para orar a favor de la persona. Porque como dijo Jesús, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pero, ¿qué estaba haciendo el sacerdote Elí en vez de estar intercediendo por Ana en la situación esta tan dramática que estaba viviendo Ana? Pues el sacerdote Elí estaba muy tranquilo sentado cerca de una columna del templo, ahí mirando a Ana, y más concretamente los labios de Ana. Y no precisamente para intentar leer sus labios para saber cuál era la petición de Ana y así apoyarla en oración. No. Vamos a ver para qué el señor Elí, sacerdote de Dios, estaba mirando los labios de Ana. En el versículo 14 de 1 Samuel 1:14 dice: entonces le dijo Elí a Ana, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. ¿Qué escena tan bonita? Una pobre mujer rota de dolor está derramando su alma delante de Dios, y el sacerdote, lejos de apoyarla en oración, se dedica a criticarla y a juzgarla sin ni siquiera preguntar y averiguar qué es lo que le ocurría a esta mujer. Claro, como el sacerdote era tan espiritual, se podía permitir el lujo de criticar y juzgar a los demás. Entiéndase la ironía. Mirad si era espiritual, que Dios ya había determinado que iba a matarlo a él y a sus hijos, y que iba a quitarle el sacerdocio de todos los que pertenecieran a la familia de Elí. Por eso Dios necesitaba de un hombre que lo sustituyera. Y ahora quiero que nos pongamos en los zapatos de Ana. ¿Cuál hubiera sido nuestra reacción si estamos rotos de dolor? Acudimos al templo, que se supone que es el lugar donde podemos recibir consuelo de Dios, donde podemos ser ministrados por Dios. Y nos ponemos a orar y a llorar, derramando nuestra alma delante de Dios, y encima viene el pastor y te dice: ¿hasta cuándo vas a estar borracho? ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿O cómo reaccionaríamos? ¿Reaccionaríamos como verdaderos cristianos? ¿O mandaríamos al pastor a tomar viento fresco? Por no decir una expresión más dura. Sin embargo, Ana, con toda humildad, le respondió como todo cristiano deberíamos responder en una situación así. Porque no podemos o no debemos ser cristianos y actuar como cristianos cuando todo va bien. Es cuando alguien nos muerde que debemos responder como cristianos. No sé si os acordáis que os expliqué que una de las partes del fruto del Espíritu que en nuestras Biblias dice mansedumbre, esa palabra se puede traducir como dulzura. Y la dulzura solo se puede notar cuando nos muerden. Y yo puedo ver una fruta y aparentemente está muy bonita, y de hecho me ha pasado más de alguna vez. Una fruta que parece que me está diciendo cómeme, pero coges, la muerdes y se te quitan las ganas de comerla. Pues es cuando alguien nos muerde que debe de salir la dulzura de nuestro corazón, como hizo Ana. Vamos a ver la respuesta de Ana en los versículos 15 y 16. Vamos a ver 1 Samuel, capítulo 1, versículos 15 y 16, donde dice: pero Ana le respondió:
No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. ¿Veis? Ni una queja, ni un solo reproche sale de la boca de Ana. Ana con toda dulzura y humildad le responde al sacerdote y le explica el por qué estaba orando de la manera que estaba orando. Sin embargo, si algo lejanamente parecido sucediera hoy en día, estoy convencido que rápidamente la persona saldría despotricando del pastor, criticando y murmurando contra el pastor por lo mal que ha sido tratado y cambiándose de iglesia. Porque la realidad que vivimos hoy en día en la mayoría de las iglesias es que cualquier miembro de la iglesia se puede equivocar, pero los pastores no nos podemos equivocar. Es más, a veces sin equivocarnos, la gente se va porque les hemos dicho lo que no esperaban escuchar de nosotros. Y gracias a Dios no estoy hablando porque aquí hay paz. Pero en muchas iglesias, cuando una mujer es la iglesia, más frecuentemente ocurre esto. Hoy en día los cristianos buscan en gran medida una iglesia a la carta, no la iglesia que el Señor Jesús estableció. Con todo esto no quiero excusar al sacerdote Elí, que lo hizo rematadamente mal. Solo estoy recordando a los que nos seguís por internet que los pastores, al igual que cualquier otra persona, nos podemos equivocar, y eso no nos descalifica como pastores, ni hace que seamos peores pastores que otros, porque nadie es perfecto y todos cometemos errores. El verdadero cristiano actúa como Ana, hablar con el pastor, aclarar las cosas y seguir en el lugar donde Dios nos colocó, porque Dios no se equivoca. Y Dios muchas veces usa de esos errores de los pastores y líderes y usa esas situaciones incómodas y comprometidas para tratar con nuestro carácter. Porque el fin de Dios no es que seamos miembros de la iglesia y ya está. El objetivo, el propósito de Dios cuando nos pone en una iglesia es tratar con nuestro carácter para que la imagen de Cristo sea grabada en nuestro corazón. El propósito de Dios es modelarnos como hace el alfarero. Dicho esto, espero que si estás pasando por un mal momento en tu relación con tu pastor, te pido que actúes como Ana. No salgas huyendo, habla con tu pastor y arregla las cosas con tu pastor y verás cómo Dios te bendice y creces espiritualmente. Pero cuando hables con tu pastor, hazlo con dulzura, como hizo Ana. Y no trates de imponer tu punto de vista. Ora y espera en Dios, porque solo Dios puede tratar con el corazón de las personas. Y solo Dios puede cambiar los corazones. Así que espera a que sea Dios el que obre. Porque si tu pastor no es como Elí, sino que de verdad ama y sirve a Dios, Dios le hablará y todo podrá aclararse. Por último, vamos a ver la reacción de Elí, que aunque aparentemente corrige su error, sigue demostrando que no estaba a la altura que se esperaba de un siervo de Dios, y por eso fue desechado por Dios. Vamos a leer el versículo siguiente. Cuando digo que por eso fue desechado por Dios, no me refiero por esta reacción con Ana, fue por todo el cúmulo de cosas que demostraban que no estaba a la altura de ser un siervo de Dios. Primera de Samuel 1:17 dice, y es Elí hablándole a Ana, dice: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Parece que Elí ha cambiado de actitud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué digo que sigue sin estar a la altura de un siervo de Dios? Pues muy sencillo, porque
¿dónde hay una rectificación por parte de Elí en las palabras que hemos leído? Porque cómo había tratado a Ana y lo que le había dicho a Ana, de verdad, merecía una excusa, merecía una petición de perdón por cómo la había tratado, por lo que le había dicho. Sin embargo, en ningún momento veo que explícitamente Elí reconozca su error y le pida disculpas a Ana. Claro, porque él era el sacerdote de Dios. ¿Cómo se iba a rebajar a pedirle disculpas a una simple mujer? La actitud de Ana y la actitud de Elí estaban dejando muy claro quién era realmente el siervo de Dios. Porque muchas veces se da el caso de que alguien sin títulos, sin nombramientos oficiales, es mucho más siervo de Dios que otros con títulos o con nombramientos oficiales. Es curioso como en las iglesias grandes muchas veces hay competencia por subir al púlpito a predicar, pero normalmente no hay ninguna competencia por limpiar los váteres. Y sin embargo, es mucho más siervo de Dios el que con toda humildad limpia los váteres que el que con orgullo se sube al púlpito a predicar. Es mucho más importante lo que somos que lo que hacemos. Es mucho más importante tener el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu. Es mucho más importante tener a Cristo en el corazón y estar revestido de Cristo que decir que somos cristianos. Porque nuestros hechos hablan tan fuerte que no dejan oír nuestras palabras. Por eso Ana, con su actitud, demostró ser mucho mejor sierva de Dios que Elí, con todos los años de sacerdocio que llevaba. Que Dios os bendiga. Y si alguien que me está escuchando todavía no es un hijo de Dios, porque no le ha entregado su corazón a Jesús, quiero decirte en esta mañana que esta es la mejor y la más importante decisión que vas a tomar en tu vida. Incluso es más importante que la elección de esposa o esposo, porque un día la muerte nos separará. Sin embargo, si aceptas a Jesús en tu corazón, lo que hará la muerte será unirte de verdad al Señor, será liberarte. La muerte no será más que una liberación en la que podrás entrar en el lugar santísimo que hay en el cielo, donde Dios está sobre su trono y podremos tener realmente una comunión, una relación íntima, sin más limitaciones. Por eso yo quiero invitarte a que le abras tu corazón a Jesús para que pases a formar parte de la familia de Dios. Necesitas recibir a Jesús en tu corazón para ser un hijo de Dios. No te estoy diciendo que puedas venir a esta iglesia, te estoy diciendo que le abras tu corazón a Jesús, que invites a Jesús a tu corazón a entrar en tu corazón, y eso te convertirá en un hijo de Dios. Es verdad que una vez que seas un hijo de Dios tendrás que reunirte donde se predique el Evangelio de verdad, no tradiciones humanas, sino el Evangelio predicado por Jesús. Vamos a orar y repite esta oración si nunca has recibido a Jesús en tu corazón. Señor Jesús, yo reconozco que hasta ahora he vivido de espaldas a tu voluntad, he vivido conforme a mi propia voluntad, haciendo y deshaciendo lo que yo he querido. Te pido perdón por haber vivido de espaldas a ti y te pido que tú entres en mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón para que tú entres en mi corazón, perdones mis pecados, me limpies de toda maldad y a partir de hoy tú seas el Rey y Señor de mi vida. Yo quiero formar parte de tu familia, quiero ser guiado por tu Santo Espíritu. Quiero, Señor, que tú reines desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te invito a que busques. Te invito a que busques un lugar donde
te puedas reunir. Ya digo, no porque la iglesia te vaya a salvar, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Quien te puede salvar es el Señor Jesucristo. Pero como parte de la familia de Dios, ¿sabéis? A mí me encanta cuando vienen mis hijos con mis nietos y estamos en familia o nosotros podemos ir allí. Y a Dios le gusta eso. Dios le gusta poder estar en familia con todos sus hijos o con parte de sus hijos. Por eso yo te digo que si has aceptado a Jesús en tu corazón y formas parte de la familia de Dios, busques un lugar donde reunirte, donde puedas ser alimentado con la leche espiritual, no adulterada por tradiciones humanas. Y si no has hecho la oración, aún estás a tiempo. Mientras estemos vivos, estamos a tiempo. Pero nadie sabemos cuánto tiempo estaremos vivos. Así que no lo dejes para muy tarde. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y ya sabéis que si quieres contactar con nosotros, puedes venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo del barrio de los Dolores de Cartagena, aunque te aviso que el domingo próximo no tendremos culto presencial aquí, porque volveremos de viaje y llegaremos tarde y estaremos muy cansados, pero si puedo, os facilitaré un enlace para que podáis participar de un culto por internet. Que Dios os bendiga. Ya sabéis también que podéis contactar conmigo a través del teléfono que figura en la página Facebook de la Iglesia Génesis, o a través de nuestra web que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin mayúsculas, sin acentos, sin guiones, sin puntos, y después .gindofree deletreado JINDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte, que tengas una semana muy bendecida y hasta la próxima vez.